Boletín horario de Radio NBC, informa Ron Nessen. Se informa que 30 hombres aterrizaron en el centro de la ciudad de Quang Tri en helicóptero. Se dice que otras tropas survietnamitas con asesores estadounidenses capturaron 2 ciudades distritales cercanas y están avanzando por las afueras de la ciudad de Quang Tri desde el este y el suroeste. La resistencia norvietnamita no ha sido especialmente fuerte hasta ahora, pero se dice que se está endureciendo. Mientras tanto, los soldados norvietnamitas continuaron disparando artillería y cohetes contra Hue, lo que ha generado temores de que los comunistas puedan estar permitiendo que los survietnamitas avancen hacia Quang Tri como una táctica para alejar las defensas alrededor de Hue. El presidente Lyndon B. Johnson mantiene a Estados Unidos activo en la guerra de Vietnam. El gobierno hace todo lo posible por mantener al país en la ignorancia sobre la guerra mediante la política de franqueza de la administración. Aseguran que la guerra será corta. 1968 demostrará que están equivocados. Este es el año en que Estados Unidos enfrentará una ofensiva sangrienta y brutal, mientras a una población desencantada le impacta cada vez más lo que ocurre en la guerra. Estuvo bastante tranquilo donde estábamos la mayoría del tiempo, excepto por el TED del 68 a finales de enero. Y fue entonces cuando todo se desató. Al finalizar 1967, los ataques norvietnamitas en todo Vietnam del Sur obligan a las fuerzas aliadas a extenderse hacia la zona desmilitarizada. Loc Ninh es atacado el 29 de octubre de 1967. Doc, el 23 de noviembre de 1967. A mediados de diciembre, el mando estadounidense entrega la defensa exclusiva al 5º Grupo de Rangers de Vietnam del Sur. Ellos serán apoyados por el 2º Batallón de la 13ª Artillería de Estados Unidos. La Segunda Fuerza de Campaña de Estados Unidos, un grupo similar a un cuerpo compuesto por 39 batallones bajo el mando del teniente general Federico C. Weyand, tienen la tarea de buscar y destruir bases del Viet Cong y norvietnamitas cerca de la frontera con Camboya. Weyand, un veterano tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra de Corea, está inquieto. ¿Por qué sus soldados no se están encontrando con más tropas enemigas? ¿Por qué el tráfico de radio alrededor de Saigón es mayor de lo habitual? Apelando al general Westmoreland, Weyand recibe permiso para llamar a algunas de sus fuerzas de regreso al perímetro de Saigón, de 29 millas que rodea la ciudad. Weyand resultará ser previsor. 21 de enero de 1968. La guarnición de marines en Khe Sanh, aislada en Vietnam del Sur, ha sido fortificada por el general William Westmoreland, del Comando de Asistencia Militar de Estados Unidos en Vietnam. Con 6,000 marines, Westmoreland teme que las fuerzas vietnamitas tomen el área para fortalecer aún más su control. El 21 de enero, el Ejército Popular de Vietnam del Norte ataca con un bombardeo a la base. El 90% de las municiones de artillería y de mortero de las fuerzas estadounidenses son destruidas. 18 marines mueren y 40 resultan heridos. El presidente Johnson y el general Westmoreland deciden mantener la base y lanzar un bombardeo ofensivo contra las fuerzas enemigas cerca de Khe Sanh. Este primer ataque dura 2 días. La base, junto con su puesto avanzado, bloqueaba la principal vía de acceso hacia la parte oriental de la provincia de Quang Tri. La solución deseada al problema, que era usar asaltos aeromóviles de gran envergadura, no fue posible debido a la falta tanto de personal como de aeronaves. Si hubieran estado disponibles, el clima habría complicado tal operación antes de marzo o abril. No debía pasarse por alto la posibilidad de atraer a una fuerza enemiga importante a una posición donde pudiera ser destruida de manera decisiva. Otra consideración en la decisión era que la defensa de Khe Sanh podía verse como un ejemplo clásico de economía de fuerzas.
Parece seguro que las dos divisiones de élite del ejército norvietnamita, que podrían haberse utilizado en otra parte de la provincia, podían ser contenidas por un solo regimiento de infantería de marina, reforzado con una importante ayuda de ataques aéreos y de artillería. Además de estas dos divisiones, otras dos divisiones enemigas, que el enemigo mantenía en reserva, nunca fueron desplegadas porque la situación no se desarrolló a favor del enemigo. El general Westmoreland solo tenía dos opciones: quedarse y reforzar o retirarse. Él eligió quedarse. La ofensiva del Tet también estaba poniendo presión sobre los suministros utilizados por las fuerzas estadounidenses, que promediaban 2.600 toneladas de suministros al día, sin contar el petróleo. Se requerirá 1.000 toneladas adicionales para lanzar una contraofensiva en Kesan. Cuando el enemigo inició su ofensiva del Tet, impuso una carga adicional al sistema de suministros estadounidense, que ya existía en el primer cuerpo y que ya estaba al borde del colapso. El coronel Daniel F. Munster, oficial de logística del Comando de Asistencia Militar en Vietnam, determinó la cantidad de suministros que sus unidades consumían cada día y se dio cuenta de que necesitaba tonelaje adicional para reconstituir las reservas. Y para prepararse para la contraofensiva para liberar Kesan, que estaba planeada tentativamente para comenzar el 1 de abril de 1968, mientras la atención se mantiene en la guarnición de los marines en Kesan, las fuerzas del Viet Cong y de Vietnam del Norte se reúnen lentamente en otras áreas del sur de Vietnam. 30 de enero de 1968. Mientras tanto, 35 batallones enemigos convergen en Saigón con planes para atacar 6 objetivos principales: el cuartel general del ARVN en la base aérea de Tan Son Nhut, el Palacio de la Independencia, la Embajada de los Estados Unidos, el cuartel general naval de Long Binh y la Estación Nacional de Radio. De manera escalofriante, este ataque es parte de una ofensiva mayor organizada por las fuerzas combinadas del Viet Cong y Vietnam del Norte, y una que resultará más dañina psicológicamente para la moral estadounidense y la fe en la guerra que cualquier otra cosa. Ho Chi Minh sabe que Estados Unidos no retirará sus fuerzas ni negociará hasta que se vea obligado a hacerlo. La coartada, tanto para las fuerzas norvietnamitas como para las del Viet Cong, para lanzar una ofensiva, es la de un día festivo. Y de repente, una noche estábamos sentados y vimos todos esos cohetes y morteros llegando y las balas trazadoras saliendo desde la base de los marines ahí en Quang Tri, y no sabíamos qué estaba pasando. Y luego nos enteramos de lo que pasó en Hue, pero la primera caballería aérea estaba allá, los marines estaban ahí, y hubo grandes batallas ahí, y nosotros estábamos sentados como en la colina en medio de todo. No sabemos qué está pasando. Tet, ¿qué es Tet? La festividad vietnamita más importante, Tet, trae consigo una tregua en los combates. Las fuerzas del Viet Cong y de Vietnam del Norte aprovechan eso junto con la distracción causada en Kesan. Disfrazándose de campesinos, muchos de ellos se infiltran en pueblos y ciudades bajo la apariencia de viajes por la festividad. A la 1:30, un pelotón de 15 hombres del Viet Cong ataca la Plaza Imperial en Saigón. Logran infiltrarse en los terrenos, solo para que 8 miembros sean abatidos por fuego intenso. El general Weyan, al ver confirmados sus temores por la oleada de ataques, envía cerca de 5,000 soldados estadounidenses al combate durante las 2 horas entre las 3 y las 5 de la mañana. Nombra a su comandante adjunto, el mayor general Keith Ware, a cargo de las fuerzas que están siendo enviadas. Ware fue comandante de batallón en la Segunda Guerra Mundial y recibió la Medalla de Honor. A las 02:00, el complejo del Estado Mayor Conjunto del ARVN es atacado por un batallón del Viet Cong. No lograron abrirse paso en su primer ataque, pero pronto son reforzados por 2 de sus propios batallones. A las 4:00, un camión lleno de policías militares se apresura a apoyar el alojamiento de los oficiales estadounidenses cerca del cuartel general del ARVN, pero son emboscados por una compañía del Viet Cong. Ambos bandos intercambian disparos en un callejón durante 12 horas, terminando con la muerte de 16 policías militares y 21 heridos.
El Vietcong logra penetrar el complejo del ARBN a las 9:30 horas, pero son expulsados por paracaidistas survietnamitas. Una explosión sacude el muro exterior de la Embajada de Estados Unidos en Saigón a las 02:47 horas. Esto crea un agujero de 1,20 m que permite que los terroristas del Vietcong, 19 en total, entren y ataquen el complejo. Cuando el asedio a la Embajada de Estados Unidos termina a las 9:00 horas, 4 policías militares y un infante de marina han muerto. Solo un soldado del Vietcong sobrevive. Los paracaidistas survietnamitas en la radio nacional no tienen tanta suerte. Llegaron antes para reforzarla ante un posible ataque enemigo y optaron por dormir en el techo. Es un error fatal. Los soldados del Vietcong disparan hacia abajo desde un edificio de apartamentos adyacente y matan a todos los paracaidistas mientras duermen. Toman la estación con facilidad y se preparan para reproducir una cinta pregrabada que transmitirá y anunciará su levantamiento general y la caída de Saigón ante los comunistas. Son frustrados cuando el equipo en el sitio de transmisión, a 14 millas de distancia, recibe la señal de cortar la conexión. Alrededor de 70,000 norvietnamitas y Vietcong toman las armas contra más de 100 ciudades y pueblos de Vietnam del Sur. Lo más brutal de la ofensiva del Tet ocurre dentro de los muros antiguos de una ciudad próspera. La ciudad de Hue, situada a solo 31 millas de la zona desmilitarizada y a orillas del Río del Perfume, es una línea de suministro vital para el ejército de la República de Vietnam y los Estados Unidos. También sirve como base para la Marina de los Estados Unidos. A pesar de su importancia, Hue sigue estando mal fortificada y defendida. Las fuerzas norvietnamitas comienzan su ataque a las 02:33 horas, tomando el aeródromo de Tak Lok, el cuartel general del ARBN y el complejo del Comando de Asistencia Militar de Estados Unidos en Vietnam. La lucha es salvaje y sangrienta, y termina con los soldados norvietnamitas izando la bandera del Vietcong a las 08:00 horas. Ellos mantendrán más de la mitad de la ciudad, incluyendo la antigua ciudadela amurallada, durante 3 semanas. Mientras las fuerzas de Vietnam del Sur intentan sofocar al enemigo, los marines estadounidenses del primer batallón de la Fuerza de Tarea X-Ray llegan desde su base, a 8 millas al sur de la ciudad. La sangrienta e intensa lucha se prolonga durante 26 días. Los marines del primer y quinto regimiento se ven obligados a luchar casa por casa, recuperando la ciudad una cuadra a la vez. Aún así, las fuerzas comunistas mantienen la ciudadela imperial y la mitad sur de la ciudad. Los marines reciben permiso de los sudvietnamitas para usar proyectiles y artillería sobre la histórica y antigua estructura de la ciudadela. Es el 29 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses finalmente recuperan la ciudadela y expulsan a los norvietnamitas. Los soldados descubren que la ciudadela es el sitio de una masacre. Grupos enteros de ciudadanos, desde intelectuales hasta líderes religiosos, han sido sacados de sus casas por el Vietcong y ejecutados. Enterrados en fosas comunes, un total de casi 2.800 cuerpos serán descubiertos en los próximos años. Puede considerarse una victoria sobre el papel, pero con el 80% de la ciudad destruida por los bombardeos de la Fuerza Aérea y los civiles sobrevivientes quedando sin hogar, es una victoria pírrica en el mejor de los casos. De regreso en Estados Unidos, la cobertura mediática de Hue revela a la población los efectos de la guerra de primera mano. Es el punto de inflexión en la percepción de la guerra por parte del público estadounidense, ya que los medios la llevan directamente a sus pantallas de televisión. Estaba realmente decepcionado porque mi papá me enviaba periódicos que llegaban como una semana después. Él los había enviado. Afirmaban que ya sabes que las unidades habían sido completamente aniquiladas cuando no era cierto.
O había una batalla y decían que 3 estadounidenses habían muerto, pero también omitían decir que 100 norvietnamitas murieron en esa misma batalla. Y era muy parcial, básicamente apoyando a los norvietnamitas y sesgado porque insinuaban que los norvietnamitas estaban ganando la guerra cuando en realidad era lo contrario. Los combates se intensifican por todo Vietnam del Sur, pero las fuerzas aliadas salen victoriosas con las fuerzas norvietnamitas y del Viet Cong diezmadas. La gran diezmación de las filas del Viet Cong crea un desequilibrio entre los dos aliados comunistas, con los norvietnamitas ganando más poder en la alianza. Las fuerzas enemigas pierden miles de hombres, 8.113 según el Comando de Asistencia Militar en Vietnam, mientras que las bajas estadounidenses son de 216 muertos y 1.584 heridos, y las bajas sudvietnamitas fueron de 452 muertos y 2.123 heridos. Se pierde un total de aproximadamente 58.000 personas de todos los bandos.